Entonces, ahí está todo. Vamos a ver los documentos, el árbol de lo que se pudo encontrar. En cualquier momento, si tienes una duda o pregunta o consulta de lo que estamos viendo normal, me puedes parar. Entonces, este es tu árbol donde estás tú, están tus padres y están también tus abuelos y subiremos por las ramas de ellos. Yo pensaba que no iba a poder encontrar por tu lado paterno, pero sí se pudo encontrar por tu lado paterno varios documentos, más que nada por tu abuela Braulia y por su madre Claudia. Esa rama se expandió mucho más y vamos a ver exactamente por qué. Este árbol es editable, entonces puedes agregar a tus hermanos, ¿no? Agregas pariente y pones a tus hermanos, tus hermanas, Guzmán, sí, entonces ahí tienes, es editable, ¿no? Lo mismo con los hermanos de tus padres, de tus abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, em, primeramente, vamos a ver tu lado paterno, lo que se pudo encontrar. Obviamente, los documentos que te estoy mostrando, te voy a mandar a tu correo después también. Esta es la visa de tu tío Walter Guzmán Córdoba. Es el único documento que encontré de un hermano de tu padre. Entonces, esto es lo que hay de los hermanos de tu papá. Obviamente, él es hijo de Casto Guzmán y de Braulia Córdoba, es de Valle Grande, Santa Cruz, y sabemos cuándo nace y que es topógrafo, ¿no? Entonces, el único documento que encontré de un hermano de los hermanos Guzmán Córdoba. Tu abuelo Casto, tenemos el acta de su bautizo. Él es bautizado en 1899, en 26 de febrero, en la iglesia de Valle Grande. Es nombrado Casto Constantino, es de 58 días de nacido, hijo legítimo de Constantino Guzmán y de Hermosinda Cardona, feligreses de esta parroquia de Valle Grande. Entonces, sabemos que él es Casto Constantino Guzmán, nace en el mes de diciembre de 1898 en Valle Grande, y tenemos también el matrimonio de sus papás. Ellos, tus bisabuelos, se casan en Valle Grande el 2 de octubre de 1892. Lamentablemente su matrimonio solo pone sus nombres, pero no pone los nombres de sus padres. Entonces, yo no sé quiénes son los papás de Hermosinda, y tampoco sé quiénes son los padres de Constantino. Cuando fallece tu bisabuelo Constantino en 1905, pone que fallece en Valle Grande de 30 años de edad, casado con Hermosinda Cardona. No pone de qué fallece, no pone los nombres de sus padres, entonces me quedo solo con su nombre. Entonces, por el lado, lamentablemente estamos como un poco estancados porque el matrimonio, los matrimonios en Valle Grande en esos años no ponían los nombres de los padres. Entonces me quedo solo con ellos. Por tu abuela Braulia Córdoba Romero, tenemos el acta de su bautizo. Es nacida el 18 de marzo de 1903. Acá dice que es hija de Félix Córdoba y de Claudia Romero de Soto Caído. Soto Caído creo que es un anexo o un caserío dentro de Valle Grande. Entonces, sabemos cuando nace Braulia, tu abuela. Sus padres Félix y Claudia están casados, tus bisabuelos, en 1899. El 1 de junio, acá dice que se casan Félix Córdoba de esta feligresía de Valle Grande, viudo de Liboria Osinaga, se casa con Claudia Romero de esta feligresía, soltera, ambos son mayores de edad. Así que este matrimonio tampoco da los nombres de los padres, ¿no? Entonces nos quedamos con Félix Córdoba, que es de Vallehermoso, fue casado con esta mujer de apellido Osinaga, pero no están los nombres de los papás. Todo lo que se encontró por tu lado paterno, pasando los bisabuelos, es por tu bisabuela Claudia Romero. De ella se encontró más información. Tenemos el acta de su sepultura cuando fallece tu bisabuela en el año 22, el 7 de octubre. Claudia Romero, esposa de Félix Córdoba, de 56 años, murió el día anterior de tifoidea en el Trigal, ¿no? Entonces, sabemos exactamente cuándo fallece la bisabuela Claudia Romero.
Ella es nacida en 1868. El 8 de noviembre es bautizada Claudia, de 10 días de nacida, hija legítima de Lorenzo Romero y de Delfina Osinaga. Son del Morillo. El Morillo, un anexo dentro de Valle Grande. Entonces, sabemos que ella es Claudia Romero Osinaga. Sus padres son Lorenzo Romero y Delfina Osinaga. Lorenzo Romero, tu tatarabuelo, fallece en 1895 en Valle Grande. Solo pone que falleció en El Morillo con 50 años de edad. Lorenzo Romero, casado, no pone los nombres de sus padres, entonces me quedo con él de nuevo. Entonces, los documentos en esta zona no son tan buenos porque durante muchos años no ponían los nombres de los papás en actas de defunción o sepultura y en matrimonios. A partir de cierto año lo hacían, más antiguamente lo hacían, pero lo más reciente es un poco complicado. Todo lo demás que veremos es por tu tatarabuela Lucía Delfina Osinaga Alvis. Ella nace en 1851 en Valle Grande. Sus padres fueron Fernando Osinaga y Antonia Alvis del Coloradillo de Valle Grande. Entonces sabemos que son del anexo de Coloradillo, Valle Grande, y Fernando Sinaga y María Antonia Alvis, tus tatarabuelos, se casan en 1842, el 26 de febrero, en Valle Grande. Acá dice que él es Fernando Osinaga, viudo de Nicolasa Cuellar, natural de Valle Grande, en Trigopampa. Hijo legítimo de Andrés Osinaga y de Prudencia Rojas, se casa con María Antonia Alvis, soltera, natural de Valle Grande, residente en San Jerónimo, hija legítima de Andrés Alvis y de Mauricia Palma. Entonces, ella es María Antonia Alvis Palma, de Valle Grande, residente en San Jerónimo, hija de Andrés y Mauricia. Fernando Osinaga Rojas es tu tatarabuelo, fallecido en 1851. Entonces, él fallece poco después de que un mes después de que naciera su hija, fallece él, ¿no? Acá dice que él fallece, Fernando Osinaga, esposo de Antonia Alvis, hijo legítimo de Andrés Osinaga y de Prudencia Rojas. De esta doctrina no dice de qué fallece, ¿no? Entonces, sabemos cuándo fallece, desconocemos la causa de su muerte, pero sabemos también cuándo nace él. Él nace en 1813, el 6 de julio es bautizado en Valle Grande, es un niño de un día, acá dice que nació el día 3 del mismo mes, hijo de Andrés Osinaga y de Prudencia Rojas, residentes en el Tucumancillo. El niño se llama Fernando. Entonces, él es Fernando Osinaga Rojas, nacido en el Tucumancillo el 3 de junio de 1813, y sus padres, tus quintos abuelos, son Andrés Osinaga y Prudencia Rojas. Se casan en 1909, el 10 de abril, en Valle Grande. Acá dice que él es Andrés Osinaga, hijo de Alejandro Osinaga y de María de Cuellar, soltero español, vecino de Valle Grande y residente en Trigopampa. Prudencia Rojas es hija de Pedro Vicente Rojas y Teodora Rojas, soltera española de esta misma vecindad de Valle Grande y residencia. Acá ponen español y española, no son ellos de España, son de Valle Grande. Solo es un término que alude a que serán castellano hablantes, ¿no? Personas de la clase media, clase alta o mestizos del lugar, ¿no? Sabemos que ambos son de Valle Grande. Andrés Osinaga Cuellar, el quinto abuelo, fallece en 1828. Acá dice que tiene 30 años, en realidad tenía más, como 46 años, 44 años. Acá dice que falleció en Trigopampa, marido de Prudencia Rojas. No recibió ningún sacramento porque murió repentinamente. Entonces, no sabemos de qué muere, solo que muere repentinamente así de la nada, ¿no? Y nace Andrés Osinaga en 1784 en Valle Grande, siendo de 10 días, hijo legítimo de Alejandro Osinaga y de María Cuellar, españoles naturales del Morillo de Valle Grande. Entonces, él es nacido en Morillo, sus padres son también de Morillo, de Valle Grande, y Alejandro Osinaga y María Cuellar se casan, tus sextos abuelos, en Valle Grande el 27 de enero de 1778. Alejandro Osinaga, soltero español vecino de Valle Grande,
hijo legítimo de Agustín Osinaga y de María Quirós. Se casa con María Cuellar, soltera, asimismo vecina de Valle Grande, hija legítima de Tomás de Cuellar y de Magdalena Ortiz. Entonces, sabemos que si ellos se casan por 1778, están naciendo por 1750, 55, 60 más o menos, y sus padres por 1720, 1730, hace 300 años en Valle Grande, ¿no? Prudencia Rojas, quinta abuela, ella fallece en 1835. Acá dice que falleció en Trigopampa, Prudencia Rojas, de 60 años, viuda de Andrés Osinaga. No se confesó porque murió repentinamente. Entonces, de nuevo vemos una muerte de causa desconocida, repentina. Y sus padres son Pedro Vicente Rojas y Teodora Rojas. Tus sextos abuelos se casan en 1776 en Valle Grande, el 22 de febrero. Vicente Rojas es soltero, vecino de Valle Grande, hijo legítimo de Melchor Rojas y de Josefa Claure, con doña Teodora Rojas, soltera, hija legítima de don Blas Rojas y de Bernardina Salas. Comparten un apellido, pero no creo que tengan parentesco cercano. Acá pondrían si fueran primos, hermanos, primos segundos, primos terceros, pero no tienen eso, ¿no? Entonces, sabemos que el apellido es solo una coincidencia. Em, Ahora, Melchor de Rojas y Joseph Claude, ellos son tus séptimos abuelos y se casan en 1738 en Valle Grande. Este documento es algo complicado de leer. Acá dice que en el año de 1729, 1738, perdón, en 29 de noviembre, se casan don Melchor de Rojas e hijo legítimo de don Felipe de Rojas y doña María Solís. Se casa con Josefa Claude, creo que es Claude o Claure, hija natural de don Isidro Claude y doña Josefa, creo que es Albina o Albin, no estoy muy seguro del apellido. Ella es natural de Tarata, pero residente en Valle Grande. Entonces, Josefa Claude Albina o Albina, no estoy muy seguro de ese apellido, es de Tarata. No sé si es de Tarata La Paz o Tarata Cochabamba, porque hay dos Taratas en Bolivia. Me quedo con esa incertidumbre. Melchor es de Valle Grande. Entonces, si ellos se casan en 1738, nacerán por 1710 por ahí, ¿no? Entonces hace más de 300 años. Entonces, por el lado de tu papá, casi todo en realidad es por tu tatarabuela Osinaga Alvis. Todos han sido, según tenemos entendido, desde la zona de Valle Grande, menos la que ha sido de Tarata. Entonces, por aquí está un poco, hay un poco de imbalance con el lado paterno, pero de todas maneras sabes que por ahí todos son y han sido muy de Valle Grande, Santa Cruz, ¿no? Entonces, ese es el lado de tu papá, del cual no pensaba encontrar mucha información. El lado de tu mamá hay información también, pero un poco menos, porque claro, el abuelo es extranjero. Entonces sabemos que nace tu mamá en Sicuani, Cusco, en el año 47, 23 de octubre. Se presenta tu abuelo, Ernesto Xiu Yang, de 38 años. De China, específicamente, conocemos como Cantón, Guangdong. Acá dice que nació su hija el 23 de octubre del 47 a las 7 de la noche en Sicuani, Yolanda, hija legítima de Ernesto y de Antonia Chávez, de 22 años, natural de Arequipa, ¿no? Entonces firma tu abuelo Ernesto por tu mamá. Sabemos que hay dos hijos anteriores de la madre y sabemos que el padre es... Acá ponen que la hija es china, ¿no? Porque el padre es chino. Acá ponen de que también tu abuela es china, pero obviamente ella no es china, ¿no? Entonces tenemos aquí el nacimiento de tu mamá. Tu abuelo Ernesto fallece en el año 66 en Sicuani. Se presenta en esta fecha tu abuela Antonia, de 45, de Arequipa, manifestar que falleció el 16 de junio en Sicuani. Ernesto Xiuyang, natural de la China, de insuficiencia cardíaca congestiva, asma cardíaca y enfisema. Sabemos que
ella desconoce los nombres de sus padres, entonces no puede ponerlos, ¿no? Entonces Antonia Chávez de Siu firma, desconocemos quiénes son los papás de tu abuelo, a menos que ustedes conozcan quiénes son los papás de él. Claro, en el Perú, en estos años que llegó tu abuelo, porque llega tarde al Perú a comparación de los demás chinos que llegaron al Perú, mantuvo los apellidos y seguramente su padre venía de la familia Xu, su madre de familia Yang, ¿no? Entonces, yo no sé mucho más por ellos, lamentablemente, y tampoco sé leer chino. Entonces, si fuéramos a la China con documentos, tampoco los podría leer, pero sabemos que se deben casar en Sicuani, antes, claro, del nacimiento de tu mamá, pero no sé exactamente, no encontré ese matrimonio. De Antonia Chávez Guillén, lo demás es más fácil de encontrar porque son ellos de Characato. Encontré el matrimonio del hermano de tu abuela, Antonia Sergio Chávez Guillén, cuando se casa en Pisac, Cusco, en el 53, siendo natural de Arequipa, Characato, hijo de don Eduardo Chávez y María Guillén. Se casa con Hortensia Chacón Orellana. Entonces, encontré el matrimonio porque el único documento que ponía los nombres de tus bisabuelos juntos. Encontré el bautizo de tu bisabuelo Eduardo. Él nace en Characato, claro, en 1888, bautizado el 13 de octubre. Acá dice que nació el día 12 de octubre, Eduardo, siendo hijo legítimo de Félix Chávez y Antonia López, naturales y vecinos del pueblo de Characato. Em, Ellos están casados, tus tatarabuelos, Félix Chávez y Antonia López. No encuentro su matrimonio, curiosamente, pero tu bisabuelo tiene una hermana llamada Elisa Chávez y cuando nace esta hermana Elisa Chávez, en su bautizo, en 1895, pone que ella es hija legítima de Félix Chávez y de Antonia López, naturales y vecinos de Characato, en el pago de La Guaira. Los abuelos paternos son Mariano Chávez y María Pinto, y los abuelos maternos son Blas López y Teodora Herrera. Entonces, el documento es de gran ayuda porque sabemos quiénes son los abuelos solo por el bautizo de esta niña. Entonces tenemos los nombres de los tatarabuelos: Mariano Chávez, María Pinto, Blas López y Teodora Herrera. Eh, Creo que de estas parejas, ninguna de estas dos parejas fueron personas casadas, porque solo encuentro el bautizo de tu tatarabuelo Félix o Feliciano Chávez, y cuando él es bautizado en 1847 en Characato, él es Manuel Feliciano, hijo de María Pinto. El nombre de su padre no figura en el documento. Entonces, me da a entender que María Pinto y Mariano Chávez no estuvieron casados y por ende el hijo cuando nace es Pinto, pero cuando nace la nieta ya es, él ponen el nombre del padre porque se sabe que el padre es Mariano Chávez. Entonces, la otra explicación es que quizás María Pinto y Mariano Chávez se casaron después del nacimiento de su hijo, entonces ahí es como un poco un incógnito. Y no puedo buscar solo por Mariano Chávez y solo por María Pinto. Como puedes entender, hay muchos Mariano Chávez, hay muchas María Pinto. Entonces ahí me quedo con sus nombres de ellos dos. Y de Antonia López Herrera, realmente no encuentro ningún Blas López. Y hay una sola Teodora Herrera que tiene varios hijos siendo soltera, pero no encuentro más atrás de ella. Entonces ella también para mí es bastante enigmática. Em, por tu bisabuela María Guillén Morales, creo que este es su bautizo de ella, de 1895, 19 de noviembre. Acá dice que es bautizada una niña de 20 días, llamada María Santos, hija natural de Ángela Morales. Tenemos aquí a Ángela Morales que tiene la hija María Santos en Arequipa, ciudad, no en Characato, pero de ahí un año antes o 2 años, unos años después, en 1901, nace en Characato Manuela, hija legítima de Mariano Guillén y de Ángela Morales, de Characato. Entonces, en el año 1901, Ángela Morales es soltera, no es casada con Mariano Guillén, pero acá abajo ponen en 4 de enero del año 55, por decreto supremo tal, este, puso que la hija es legítima de Mariano Guillén y de Ángela Morales, no es natural de madre soltera. Entonces, Mariano Guillén y Ángela Morales de quizás casarse antes del año 55 o después de esta fecha, porque también hay otro hermano,
llamado Benedicto, y Benedicto nace en 1894, en 4 de enero, en Characato. Acá ponen que es Benedicto, hijo natural de Ángela Morales, pero de ahí tachan y ponen legítimo de Mariano Guillén y Ángela Morales. Acá dice que son vecinos de este pueblo en el pago de Cancahuani. Acá dice que los abuelos maternos son José Morales y Antonia Bejarano. Claro, aquí no ponen los nombres de los abuelos paternos porque en el documento original no figuraban el nombre de papá, ¿no? Entonces, por esa razón, Mariano Guillén para mí es un enigma, porque hay muchos Mariano Guillén. Ángela Morales, al menos de ella sí tenemos su bautizo, de 1861. Ella es bautizada 4 de octubre en Characato, nacida del mismo día. Ángela es hija legítima de José Morales y Antonina Bejarano. Entonces, sabemos quiénes son sus padres desde el bautizo de su hijo hasta su propio bautizo, que son José Morales y Antonia Bejarano. Y de José Morales también tenemos su bautizo del tatarabuelo. Él es bautizado en 1841, en 19 de enero, en Characato, nacido de un día llamado José. Es hijo natural de Magdalena Morales, padre desconocido, ¿no? Entonces, acá no sabemos para nada quién es el papá, solo que la madre es Morales y por ende el hijo es Morales, la nieta es Morales, la bisnieta es Morales. Entonces, por aquí, cuando no hay matrimonios para ir hacia atrás o los bautizos ya dejan de decir los nombres de los abuelos, es que se me vuelve un poco complicado en Characato. Aquí creo que no han habido matrimonios y por eso no puedo encontrar más atrás de ellos. Entonces, si tuvieran por aquí algún dato más por los Guillén, por primos de la abuela que son de Guillén, quizás por Mariano podría encontrar, pero hay bastante, em, me estanco, ¿no? Entonces, por el lado de tu papá, fue muy fácil por el lado de tu bisabuela Claudia y por su madre. Entonces, obviamente, los documentos que se encontraron aquí, te los voy a mandar a tu correo para que los puedas revisar. El árbol también es tuyo para que lo puedas tener y guiarte también con el tiempo, lo vas viendo y reconociendo quizás nombres. Y quizás alguien de la familia viendo los nombres que están por aquí, por los que son los bisabuelos de Vallegrande, tal vez se pueda encontrar más por ellos, porque recuerdan familiares por Cardona, por Córdoba, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquier momento me vuelves a escribir si tienes dudas o consultas sobre todos ellos. Yo feliz de ayudarte a encontrar cualquier cosa más que se pueda encontrar.